Y vamos ahora con nuestra presentación de libro. Este es el título que tenemos hoy entre manos, La muerte apropiada. Ya solo el título provoca curiosidad, ¿verdad? Para conocer algunos detalles, pues vamos a estar hablando con su autor, pero primero nos vamos con Ismael Gómez del Grupo de Comunicación Loyola. Ismael, bienvenido a su casa. Buenos días. Muchísimas gracias, bien hallado, y disculpadme por la voz. Tengo una semana un poco dura. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Bueno, pues estos cambios de tiempo, chicos, no sé, no han sido tan extremos aquí por el norte, pero bueno, aquí han afectado. Uh-huh. Pero bueno, por lo menos hoy podemos articular palabras. ¿Estamos en Santander? En Santander, sí. ¿Cómo amanece hoy por ahí? Bueno, un tiempo nubladillo, pero apetecible, con buena temperatura para dar un paseo y disfrutar del fin de semana. Gracias a Dios aquí no han llegado esas tormentas y esas riadas que han llegado por el Mediterráneo y por las islas, sobre todo. ¿Por qué este libro? Bueno, un libro que ciertamente, la verdad que el título da un poco que pensar. Anoche cuando en casa lo compartíamos decía mi mujer, uy, vaya libro de que vas a hablar. Digo, pues interesantísimo. Digo, introdúcete en la ficha, porque efectivamente habéis hecho hincapié ahí, sobre todo en el adjetivo del título, la muerte apropiada, y ahora seguro que José Carlos lo va a desarrollar con una claridad nítida, ¿no? Entonces, el libro, por resumir, serían dos partes fundamentales, antes de que José Carlos ya vaya más profundamente con él, en la que en la primera parte José Carlos nos introduce, pues algunas muertes de personajes, en algunos casos, muy creyentes, otras no, pues aparentemente con, vidas bucólicas o muertes bucólicas, pero que tienen un trasfondo, ¿no? Y en una segunda parte, porque el libro está escrito por tanto José Carlos Bermejo, por un lado, que ahora presentamos más a fondo, y por otro lado por Cristina Lázaro Pérez, que es doctora por la Universidad de Murcia, pertenece al grupo de investigación Conciencia, Cultura e Identidad del campus Mare Nostrum de la Universidad de Murcia y al Instituto Universitario de Investigación en Envejecimiento. Es psicooncóloga, especialista en intervención en pérdida y duelo y experta universitaria en cuidados paliativos. Y precisamente parte de lo que aparece en la segunda parte del libro es, algunos de las conclusiones más destacadas de la tesis doctoral, que es uno de los primeros estudios, si no el primero que hay en España con respecto a esto. Bueno, y si me permite, y por la voz, presento a José Carlos, por no dejarlo un poquito, lo dejo en segunda parte, pero no por ello menos importante. José Carlos Bermejo es religioso camilo, doctor en teología por el Camilanium de Roma, máster en bioética, counseling y duelo, profesor en el Camillanum de Roma, en la Universidad Católica de Lisboa, en la Universidad Ramón Llull de Barcelona, es que no para, es un trotamundos, director del Centro de Humanización de la Salud en Tres Cantos de Madrid y autor de alrededor de 50 libros y otros estudios, y con el que desde el grupo tenemos una estrecha colaboración y, así nos preciamos de su amistad, porque llevamos colaborando juntos con el Centro de Humanización, pues ya 20 años hemos celebrado este año. Bueno, si te parece, Ismael, damos los datos. Mira, el título, como decíamos, La muerte apropiada, el subtítulo Experiencias al final, está editado bajo el sello Salterre en la colección Pozo de Siquem, el número 389, y son 172 páginas y 9 euros de precio, un precio muy asequible para poder introducirnos en este tema tan interesante. José Carlos Bermejo, buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por invitarme a Radio ECA. ¿Desde Madrid, me parece? Efectivamente, desde Tres Cantos, Madrid. Es que estaba viendo, nos dio un 9-1, digo, esto es Madrid. Esto es, porque yo estaba primero, es coautor. ¿De qué va el libro? Es que escuchándolo, esas historias del final, ¿es eso? ¿Son narraciones del final? Verás, hace unos cuantos años que tengo la pasión por hablar de la muerte apropiada, por escribir, por pensar, reflexionar, que sería lo contrario de la muerte expropiada. Y hoy tenemos mucho riesgo de que nos expropien la muerte. Lo decía el poeta, que no rezaba diciendo al Señor, dame mi propia muerte, que no me quiten mi propia muerte. ¿Qué sucede? Que hoy, con el desarrollo tecnológico que tenemos a nuestro alrededor, corre peligro que se produzca una cierta colonización de las máquinas y de los dinamismos de pretender alargar la vida, y que la vida se nos termine de una manera que nos la hacen terminar, ¿no? En lugar de vivir hasta el final siendo sujetos, tomando decisiones, marcando las pautas, masticando los sentimientos, compartiendo las relaciones, despidiéndose, dejando el propio legado. Esta pasión por
promover una muerte apropiada me ha llevado a escribir la mitad de este libro y a encontrar a esta estupenda Cristina Lázaro, que hizo, como decía Ismael, hizo la primera tesis y única que hay sobre esas experiencias que a primera vista pueden parecer raras, que son experiencias al final de la muerte, ¿no? En el lecho de muerte, se llama experiencias de muerte temporal o experiencias cercanas a la muerte. Así que estas son las dos partes. Uh-huh. ¿Nos puedes dar más detalles sobre esas dos partes? Porque me llama mucho la atención de dónde sacan esas experiencias cercanas a la muerte. O sea, hay una persona que cuenta, yo he visto esto. La parte que hace Cristina Lázaro, que son las experiencias cercanas a la muerte, así conocidas, y las experiencias de muerte temporal, son el resultado de haber escuchado los testimonios en vivo y en directo de su propia investigación. Normalmente en estas publicaciones no se publican partes de tesis doctorales, pero en este caso ha merecido la pena en este sentido porque Cristina ha hecho un grandísimo trabajo de campo y además una búsqueda y un estudio serio, para mí el más serio que hay en España, sobre cómo interpretar, cómo leer o qué pasa con todas esas situaciones en las que uno dice y me tuve un accidente y me dio la sensación de que me había muerto y resulta que vi un túnel y resulta que me vi a mí mismo como si estuviera afuera. Parecen cosas muy extrañas que dan ganas de decir, bueno, esto es esotérico, ¿no? O bien estaba mi padre al final de sus días y decía que le venía a buscar su mujer cuando ya resulta que había muerto hace 5 años, ¿no? Que había estado presente en la habitación y que le llamaba. Este tipo de experiencias que parecen raras, lo que pretendemos en esta segunda parte del libro de Cristina Lázaro, doctora en psicología, es darles carnet de ciudadanía porque son reales, sencillamente. Después viene la parte de la interpretación, ¿verdad? Y hay quien lo interpreta como posibilidad o hipótesis de supervivencia, hay quien lo interpreta como simplemente reacciones psicológicas. El caso es que hay que levantar acta de que estas cosas suceden y quien las experimenta, pues que no crea que se está volviendo loco, sino quien las ve a su alrededor, en sus seres queridos, sino que son serias y han de ser consideradas con sagrado respeto para acercarnos a la persona que las vive. En relación a esta compañera de viaje en la publicación del libro, Cristina Lázaro, ¿cómo nace esta unión literaria? ¿Cómo se unen ustedes dos para decir vamos a hacer un libro juntos? Un flechazo. Esto también me encanta. Es que la muerte y el amor tienen que ver siempre. Sí, no, me he encontrado no muchas veces con Cristina, pero efectivamente ella dio una conferencia en Murcia, en la que daba yo también otra conferencia en un congreso sobre duelo, y fue la primera vez que este tema, que yo me lo había encontrado tantas veces, no solo en las lecturas, sino también en preguntas que me hacían, hablando yo del duelo y de la muerte, y yo nunca había sabido responder, y me pareció que esta mujer presentaba una conferencia con el rigor necesario para abordar un tema tan difícil. Así que a partir de ahí, unos meses después, me busqué para contactarla y publicar algo juntos sobre esto, ¿no? Estaba pensando, doctor, que estamos acostumbrándonos a que la muerte efectivamente quede como al margen de la vida, vamos a decir así. Yo he leído en algún autor eso de que nos están escamoteando la muerte, decía, ¿no? Que ya no sé. Estaba pensando, fíjense, desde una época, la posguerra, en que los existencialistas nos hablaban de somos un ser para la muerte y parecía que estábamos todos como ahí, ¿no? Y a esta situación actual en la que parece que en realidad no nos morimos, ¿no? Porque de hecho nadie ve a nadie morir, todo queda ahí detrás de unas máquinas, todo perfectamente, luego nos preparan para que nuestro cadáver pues quede bonito. No sé si es que nos está faltando un saber afrontar con respeto la muerte. Sí, están pasando cosas nuevas en estas últimas décadas que percibimos a lo mejor quienes estamos más en el movimiento del desarrollo de los cuidados paliativos, ¿no? En España había en el año 83 la primera unidad de cuidados paliativos, es decir, un lugar y un programa para cuidar a las personas en el proceso del final, sin intentar ya curarlas, sino acompañarlas, controlando síntomas, procurando soporte emocional, dando sagrado respeto a la familia y al proceso de cierre, ¿no? Hoy contamos con más de 800 dispositivos en España de cuidados paliativos. En estos escenarios que están ejerciendo también un impacto sobre la cultura mediterránea,
que era más propia del mundo anglosajón antes, ¿no? En estos escenarios se da más la posibilidad de aceptación de la proximidad de la muerte y de no negación, de acompañamiento personalizado, humanizado y de hablar de ella, ¿no? Que hablar es un modo de humanizarla, y hablar en el proceso del morir es un modo de no salir por la puerta de atrás o de que no te quiten la propia muerte, ¿no? Que es lo último que tenemos que experimentar en estas coordenadas. Así que yo creo que efectivamente, a pesar de la tendencia a negar, que también se experimenta en la tanatopraxia a la que te referías, ¿no? En maquillar los cadáveres, a pesar de esta tendencia existe esta otra que va contra cultura y generando es la hora de la cultura paliativa, decía el Papa hace unos meses, ya no solo de la atención paliativa al final, evitando el encarnizamiento técnico, ¿no? Adecuando los tratamientos, sino que es la hora de la cultura, con todo lo que eso significa para cambiar el modo de pensar, el modo de hablar en la familia, el modo de hablar en la radio, por ejemplo. Ismael, si te parece, repetimos los datos. Sí, repetimos, y sí me gustaría destacar, Sandra, voz, esto que comentáis ahí al final, que en realidad este libro, sobre todo desde nuestra parte, la parte, digamos, editorial, lo que queremos es promover esa dignidad del final de la vida que destaca José Carlos y que en muchos de sus trabajos está presente, ¿no? Y que al fin y al cabo, pues estas páginas eso ayudan a acompañar al final a quien vive el duelo, a quien acompaña a personas pues a punto de morir, o personas, todos nosotros, que al final vivir y morir es tránsito de este mundo por el que andamos, ¿no? Y que bueno, que nos sintamos interesados por esto y que efectivamente lo verbalicemos. Resumimos los datos. Bien, vamos allá. Título: La muerte apropiada, experiencias al final, bajo el sello Salterre, en su colección El Pozo de Siquén, el número 389, 172 páginas, 9 euros de precio, y como siempre en las librerías cercanas, religiosas, diocesanas, pastorales, o a través de nuestra página web www.genteloyola.com encontrarán el libro, ficha y más información. Porque, Ismael, ¿este libro tiene distribución también electrónica o todavía no? Todavía no, pero bueno, el calendario ya empezamos, Lucas. Bueno, oye, yo creo que con lo que has entrevistado antes con las cataratas te va a convenir mejor tirar de papel, más que de aparatos electrónicos, no sé yo. Está bien. Esto es yo aquí queriendo colaborar y fíjate, le devuelven a uno. Porque una última pregunta, profesor Bermejo, ¿tiene un para quién escribe el libro? Sí, también quiero deciros que ha salido en el primer mes la segunda edición, que eso siempre es un indicador de que... Efectivamente, perdón, José Carlos, no he olvidado eso. Gracias, Ismael, de que ha aterrizado ha tenido acogida en los lectores potenciales. Yo pienso de manera abierta, normalmente cuando escribo. Decíais antes que había escrito unos 50 libros, algunos están más destinados a los profesionales de la salud. Este está para ellos, para los profesionales de la salud, pero está para cualquiera que especialmente quiera pensar cómo acompañar a su ser querido, que se encuentra al final, o revisar cómo le ha acompañado y tener claves de interpretación de lo que ha sucedido para sacarle partido al proceso del morir del ser querido, es decir, quien está en duelo. Pienso de manera muy amplia, me lo imagino leyéndolo los alumnos de las ciencias de la salud, que algún profesor se lo mande leer, como vi el otro día en una universidad de Aragón, que les mandaban leer algunos de mis libros justamente para intentar promover una mirada mucho más humanizadora de la que se pueda tener sin acercarse a este tipo de reflexiones. Pues, profesor José Carlos Bermejo, de verdad, muchísimas gracias. Con mucho cariño, gracias a vosotros. Ismael Gómez, hasta la vista. Hasta la vista, hasta la semana que viene. Un saludo, José Carlos.